Buenos días, espero que todos estén bien en sus casas. Vamos a avanzar el tema de medidas de tendencia central. Vamos a empezar un poco con teoría para ir conociendo más a detalle cada una de las medidas. Y aquí pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, se ve. Ya. Aquí puse, ustedes tienen al final de la guía una hoja en la que se encuentra toda la fórmula. Bueno, yo he sacado las he puesto aquí, las de medidas de tendencia central. Ahora bien, vamos a ver que existe una fórmula para los datos reales y otra distinta a los datos agrupados. Son tres las medidas de tendencia central más conocidas, que son la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. De la mediana vamos a decir que es la única para cada distribución, es decir, es el valor central. No se ve afectada por valores extremos porque no depende en sí de las cifras de los valores, sino que depende del orden de las variables. Se recomienda usar la mediana en lugar de la media aritmética en distribuciones asimétricas. ¿Cuándo sabemos que una distribución es asimétrica? Cuando nos da o tenemos cifras de valores extremos. Es decir, nos pueden pedir la mediana de esta serie de números. Vamos a ver. Y aquí se ve lo de Como pueden ver, aquí tenemos valores extremos o no. Los valores que tenemos aquí sería el número 0 y también podría ser el 78, ya que hay una diferencia muy grande entre el 5 y el 78, o con el 6 y el 76. Entonces así decimos que esos son los valores extremos. Ahora, en el caso contrario, en la media aritmética o promedio, esta es la de uso más común, es la que más utilizamos. Se puede decir que en la vida cotidiana la usamos igual, de muchas maneras, aunque no tomemos en cuenta. Es fácil de comprender y de calcular. ¿Quién no ha sacado el promedio, no sé, de su nota o de los gastos que uno hace? Cualquier cosa, ¿no? Pero esta medida es muy sensible a los valores extremos de la variable, porque todas las cifras intervienen en el cálculo de la media y no es recomendable como medida central en distribuciones asimétricas. Como pueden ver, es lo contrario de la mediana. En la mediana decíamos que se recomienda usar cuando la media aritmética es asimétrica. Vamos a ir con la siguiente, es la moda, es el dato o la cifra que se repite con mayor frecuencia. Es muy fácil de calcular, podría no ser única, es decir, podríamos tener de a 2 o 3 valores modales, como también no podríamos tenerlo. Y esto tiene su propio nombre. Cuando contamos con una moda, se dice que es unimodal. Cuando tenemos en un conjunto de valores o cifras un número que se repite 2 veces o una variable que se repite 2 veces, decimos que es bimodal. Y en caso contrario, cuando se encuentran más de 2 o se repite mucho más la cifra o la variable, decimos que es multimodal. Pero también existe cuando en una serie de datos no tenemos o no se repite un mismo valor, y ahí decimos que es amodal.
Esta es la única medida de tendencia central que podemos representar en datos cualitativos. En su práctico, les ha dado ejercicios el doctor en el que tienen que buscar la moda. En variables o en datos cuantitativos sería el número más repetitivo o que se repite con mayor frecuencia. Ahora en el dato de cualitativo pues sería la cualidad que más se repite. Y ahora un extra que a veces el doctor lo añade en el examen es un ejercicio de la media ponderada. Es súper sencillo y creo que lo hace por 5 puntos, pero ¿quién no quiere ganarse 5 puntos? ¿No? Así que un ejercicio lo vamos a ver más adelante, pero podemos decir entre sus características que sirve para datos con valor o importancia distinta y útil para el cálculo de promedio. Por ejemplo, tenemos nosotros el famoso PPA, que es el promedio ponderado acumulado anual. Y cada materia tiene su valor o importancia distinta. Lo conocemos nosotros como crédito. Para explicar un poco mejor, es como que las materias troncales de nuestra carrera tienen mayor valor o importancia. Y depende a ello, es como que son las notas que nos saquemos de esas materias son las que más o menos se puede decir que controlan nuestro promedio. Porque si nos sacamos una nota más alta, nos lo puede subir el PPA. Y caso contrario, si nos sacamos una muy baja, nos lo puede bajar así de golpe. Eso también depende de acuerdo a cuántas cifras o cuántas materias vayamos teniendo, porque digamos, si se trata de un primer semestre, son 6 materias y es muy fácil subirlo o bajarlo el promedio, pero si nos encontramos en séptimo semestre ya es muy difícil tratar de subir o de bajar del promedio. Bueno, depende ya de cada uno, ¿no? De las notas. Y eso con los años uno se da cuenta y cuida su PPA. Vamos a ir con los ejercicios. Es sumamente sencillo les pido por favor que aprendan bien esto porque también se lo va a ver en Analítica 2. Hay ejercicios de medidas de tendencia central y también de medidas de dispersión, pero ese tema lo vamos a ver la siguiente semana. Hoy estaremos solamente con medidas de tendencia central. Pueden ir copiando este ejercicio. ¿Ya copiaron? Es muy largo. Dice, el tiempo de internación de 20 ancianos atendidos por el Seguro Gratuito de Vejez en la Caja Nacional de Salud fue como siguiente. Como sigue las siguientes cifras. Pero no lo voy a leer porque son 20. Ahora, de estos datos vamos a sacar las medidas de tendencia central, el valor de la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Alguien me puede decir por qué no les estoy pidiendo que saquen la media ponderada? Porque son datos pequeños. No tanto así. En el ejercicio no nos da un valor de importancia para cada cifra. Se van a dar cuenta cuando veamos el ejercicio de la media ponderada para diferenciar, pero aquí no. Esto se trata de datos reales. En datos agrupados son los que se utilizan con tablas. Como en la anterior semana vimos distribuciones de frecuencia, con ese tipo de ejercicio vamos a utilizar las fórmulas de datos agrupados, que es esta de aquí. Y en este caso, en el ejercicio que estaba
en pantalla hace un momento, se utiliza esta fórmula. Y en todo caso, solo en la media aritmética tendría una fórmula porque la mediana es el valor central y la moda el valor más frecuente. Ahora bien, el primer paso en este caso, ¿cuál sería? De igual manera, es el primer mismo paso para distribuciones de frecuencia, que siempre tienen que hacer, no se tienen que olvidar. ¿Quién se acuerda? ¿Se debe ordenar los datos? Exactamente. Siempre, nunca se olvide porque después le sale mal. Por ejemplo, aquí, obviamente no está ordenado, pero si ustedes lo dejan así y sacan la mediana, pues la mediana le va a salir entre el 4 y el 11 y no es el dato central. Será pues de esta fila, pero en realidad no es de todas, porque no está ordenado. Así que el primer paso siempre va a ser ordenar. Entonces, me dictan o vayan ordenándolo, por favor, de menor a mayor. ¿Ya lo ordenaron? ¿Queda así? Sí, ya lo ordenó. Ya. Ahora, hay una fórmula para ubicar, ya vamos primero por paso por paso. ¿El valor de la media aritmética es necesario ordenar o no? ¿Influye en algo el que esté o no ordenado los datos? ¿Sí o no? Sí, porque es el valor del 50% de todos los datos. ¿La media aritmética? ¿O no? Ajá. No, en realidad no influye, porque como se trata de una suma, no importa el orden, igual la suma va a dar el mismo resultado. Así que no influye el orden. En el que sí es muy importante es la mediana, por eso es que se ordena. Ahora bien, la fórmula de la media aritmética es la sumatoria de todos los valores sobre el número de muestras. El número de muestras sabemos por el enunciado que son 20 ancianos, 20 personas. Y la sumatoria, pues tendríamos que sumar todo esto. ¿Lo pueden ir sumando, por favor? ¿Cuántos salen? 206. 206. 206 sobre ¿cuánto? Ya lo mencioné. Sobre 20. Sobre 20. ¿Cuánto nos da? 10.3. 10. Entonces nuestra media sería de 10.3. Ay. Aquí podemos poner
el resultado. Ahora la mediana, ya tenemos los datos ordenados, así que solo sería ubicarlo. Ahora antes de eso, tenemos una fórmula para la ubicación de la mediana. ¿Alguien se la sabe? ¿O se acuerda? Bueno, pues el número de muestra más 1 sobre 2, donde el número de muestra sabemos que es 20. 20 más 1 sobre 2. ¿Cuánto da? 10,5. Entonces la ubicación está en el 10,5. Ahora aquí hay 20, vamos a ir. La ubicación se trata de cada uno tiene su posición, es decir, el 4 sería el primer número, el 6 el 2, el 7 el 3 y así sucesivamente. Ahora tenemos que ubicar la posición número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 10.5 se encontraría entre este 10 y el otro 10. Ahora, cuando se trata de números pares, sabemos que la mitad de la cifra nos da ¿cuánto? 10. Que son 20 obviamente. Pero en este caso, como son el mismo número, decimos que 10 más 10, 20, entre 2 es 10. Y vamos a decir que la mediana es 10, porque en sí es el mismo número, la misma cifra. Pero en el caso de ser valores o cifras impares, es mucho más sencillo porque solo va a haber un valor. Si fueran aquí 19, sería 10 sin necesidad de sumar o algo así. O así, digamos, que sería 10.5. Es un ejercicio. Ahora la moda. ¿Quién me dice cuál es la moda? ¿Es el número del que más se repite? El número que más se repite de todos los datos. ¿Cuál es en este ejercicio? El 10. ¿Y solo tiene una moda? ¿O cuántas tiene? No. Sí, una nomás. ¿Una nomás? No, 10, No, 11, 12, el Es 15. el 11. único número que se repite 5 veces. El que más se repite sí es el 10, pero se trata, lo que le estoy preguntando es si se trata de un ejercicio en el que es unimodal, bimodal, multimodal o amodal. En este caso es multimodal porque se repite el 9 3 veces, el 10 5 veces, el 11 3 veces, el 12 3 veces y el 15 2 veces. Así que tenemos varias modas, pero el que más se repite es el 10, o el que tiene mayor frecuencia. ¿Entienden? Sí. O si hubiera una pregunta ahí extra que le dijera, identifique cuántas modas tiene el ejercicio. Ustedes tienen que decir, se trata de un ejercicio multimodal porque existen varias cifras que se repiten con mayor frecuencia.
Así. ¿Quedó claro aquí? Sí. Bien. Ahora dice, al registrar el número de hijos por familia de 10 familias, se obtuvo los siguientes resultados. Ahora, en base a eso, vamos a decir qué medida de tendencia central utilizaría para representar adecuadamente a este grupo. Inciso B, ¿sería la media aritmética un buen indicador y por qué? Y el inciso C dice, ¿qué utilidad tendría el coeficiente de variación? Esa pregunta no corresponde al tema que estamos viendo, pero ustedes ya han avanzado todo el contenido del primer parcial, así que la puse para evaluar, o no tanto así, para saber cuánto saben del siguiente tema. Pero vamos a ir paso por paso. ¿Qué medida de tendencia central utilizarían para este grupo? Tenemos el 2, 1, 0, 0, 4, 5, 2, 3, 2 y 10. Utilizarían la media, la aritmética, la moda o la mediana. Media aritmética. ¿Por qué la media? Porque tiene ahí datos no agrupados. Ya, pero no. No. En estos resultados o estos números de hijos, tenemos datos extremos, que es el 0. Y eso puede interferir a la hora de sacar el promedio. Por eso dijimos hace rato que es muy sensible a valores extremos de la variable, es decir, porque todas las cifras intervienen en el cálculo de la media. Ahora, por el contrario, en la mediana hemos dicho que no se ve afectada en los valores extremos, porque en sí depende del orden, no de la cifra o el valor de cada dato. Es por eso que la medida de tendencia central que utilizaríamos en este ejercicio sería la mediana, por la presencia de valores extremos. Ahora no sé si ustedes están copiando, pero voy a escribir para que lo tengan. Bueno, y lo copien. A la pregunta y la respuesta. La medida de tendencia central. Sí. La mediana. ¿Por qué dijimos que era la mediana? Porque a él no le afecta valores extremos. Mm. Mm. Ahora, ¿sería la media aritmética un buen indicador? Igual lo mencioné hace un momento. ¿Sí o no? No. No es un buen indicador porque contamos con valores extremos. Por eso la media no sería muy... Ya que contamos atípicos, podríamos llamarlos igual. Atípicos y
Y el promedio sería, no sería en realidad, no sería representativo. A la mayoría de los datos. Ya. Ahora, ¿qué tanto recuerdan del coeficiente de variación? ¿No? ¿Para qué nos sirve el coeficiente de variación? Este es un indicador. Para comparar conjunto de datos pertenecientes a poblaciones diferentes. ¿Sí? Es un indicador adimensional relativo a la variación, por eso su nombre es coeficiente de variación, y es útil para comparar la variación entre dos o más grupos de datos o poblaciones, como quieran llamarlo. Ahora, ¿qué utilidad tendría el coeficiente de variación en este ejercicio? ¿Tiene utilidad o no? No, no tiene utilidad porque ahí solamente hay un conjunto de grupos, o sea, no hay dos conjuntos diferentes de población. Exactamente. Entonces podemos decir que tendría muy poca o en sí no tiene utilidad. También por los valores extremos que pueden alterar el resultado. Vamos a poner que tendría... que tienden a cero. Tenemos 2, 0. Por lo que no. No, así más o menos quedaría. Esto viene relacionado a la teoría. No es muy complicado, sería, conociendo la teoría, ustedes pueden saber todo. Lo demás es reemplazar en la fórmula y meter datos a la calculadora, no es más. Ya, gracias. Ay, aquí era 2. Ya, sigamos. Dice el ejercicio, se sabe que un laboratorio A cobró por un total de 10 análisis realizados un precio promedio de 85 bolivianos, mientras que por 25 análisis del mismo tipo de laboratorio, en este caso el inciso B, cobró 75 bolivianos en promedio. Finalmente, un laboratorio céntrico cobró un promedio de 107 bolivianos por 15 análisis del mismo tipo. A partir de estos datos determina el precio medio de los análisis. Ahora, pero ya copiaron. Bueno, aquí pues la imagen de la fórmula no es muy complicada. X sub I es cada dato y la P minúscula sub I sería la ponderación o importancia de cada uno. Minúscula. ¿Qué cifras para ustedes creen que es cada dato?
¿Y cuál sería la ponderación de cada uno? ¿Sería la cantidad de análisis o el costo de cada uno de ellos? La ponderación es el costo o la cantidad de análisis. Bueno, la cantidad de las veces o los análisis que se han realizado vienen a ser la ponderación o importancia. Porque cuando hablamos del precio, por ejemplo, en el laboratorio A dice que cuesta 85 bolivianos. Entonces se repite 10 veces los 85 bolivianos. En el laboratorio B, 75 bolivianos se repite 25 veces. Y finalmente 107 bolivianos por 15 veces, que son los 15 análisis que se llevaron a cabo. Entonces, para cada dato tendríamos el precio. En este caso es 85. 85 y 107. Y la ponderación o importancia sería la cantidad de análisis. 10, 25 y 15. Tienen que hacer la sumatoria de cada dato por la ponderación. Y aquí en el denominador que suma 10 más 25 más 15. porque se trata de la ponderación. ¿Cuánto sería en total eso? 86.6. Entonces, esa sería nuestra medida ponderada y viene relacionado al precio, ¿no? Entonces se puede decir que tiene una media ponderada en total de todos los laboratorios de 86,6 bolivianos. Es decir, que el análisis tiene esa media de costo. ¿Se entiende? Es muy difícil. Y es como regalar 5 puntos para cuando se trata de un examen y principalmente un examen final. Ya. Ahora lo que sí o sí va a entrar en su parcial. Se trata de los datos agrupados con las tablas de frecuencia, de distribución de frecuencia. En sí, en sus parciales lo hace, el doctor utiliza la misma tabla, es decir, le da estos datos y ustedes tienen que completar la tabla de distribución de frecuencia y con los mismos datos ustedes tienen que sacar las medidas de tendencia central. Ahora, esto depende de qué tipo depende al enunciado, tienen que ir resolviendo, ¿no? Pero bueno, en este caso, como estamos viendo exclusivamente medidas de tendencia central y como ya hemos visto distribuciones de frecuencia, vamos a centrarnos en estas tres que suele preguntar. Las fórmulas a utilizar son la de este lado. Ahora olvídense de este porque se confunden, hasta ocupan esta fórmula en la que se usa en datos reales y no así en datos agrupados. Es solo saber interpretar los datos, reemplazar a la fórmula, saber meter bien los datos en la calculadora y bueno, pues ya tenemos el resultado. Es muy sencillo, no sé cómo se confunden algunas personas, pero bueno, voy a tratar de explicarles lo mejor que pueda para que entiendan y bueno, aprovechen por lo menos el primer parcial porque es mucho más sencillo el primero que el segundo. Al segundo parcial todo el mundo le tiene miedo.
porque son probabilidades, distribución muestral, hipótesis, y sí es un poco más complicado, pero no es la gran cosa. Pero sí hay dificultades, ¿no? Para algunas personas. Por eso traten de aprovechar este primer parcial. Es muy fácil. Lo único complicado sería el quinto tema, que sería el de análisis de regresión, pero es porque ustedes mismos se complican la vida viendo la fórmula, que es así bien extensa y se utiliza varios datos, pero ya le voy a explicar que es muy sencillo. Aparte que van a estar con la calculadora ahí en sus casas, solo es meter los datos y ya la calculadora le da el resultado. Ya les voy a ir explicando. Y el cuarto tema es medidas de dispersión. Ese también tienen que aprender bien porque igual no lo vamos a... Bueno, yo lo estoy viendo en Analítica 2 y hay que saber, ¿no? Hay que recordar. Más bien me ayuda, creo, ser auxiliar de esta materia. Bueno, ahora, como se trata de una tabla, X sub Y en esta fórmula para la media, que es marca de clase, es cada dato, ¿qué creen ustedes? ¿Recuerdan, no? ¿Qué es marca de clase del anterior tema? Va muy relacionado. Y es de tendencia central. Nada más. Punto medio de los límites. Aquí ya tengo la tabla, que sería solo copiar los límites, que serían las edades, y el número de personas sería la frecuencia absoluta de cada clase. Vamos a buscar la media aritmética, la mediana y la modal. Con esta fórmula vamos a usar. Y ahora hay que completar esta tablita. Pueden ir completándola. No está muy complicado. X sub Y, ¿qué significa el símbolo de qué? Ancho de clase, marca de clase. Marca de clase. No se confundan. El ancho de clase, ¿qué símbolo tiene? ¿Cómo lo representamos? ¿Recuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Con C? Bueno, pues la frecuencia absoluta acumulada es simplemente la suma de las frecuencias. Aquí sería, se copia el primero, 40 más 67 da 67. ¿Ya lo sacaron? Más 184. Ahora la suma de esto nos tiene que dar la misma cifra de la última clase en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Es la misma? La sumatoria de todos esos valores. Sí, es la misma. Entonces, sigamos. La marca de clase de la primera clase, ¿cuál sería? ¿Cuál era su fórmula? ¿Recuerdan? La manera de hallar la marca de clase es sumando el límite inferior con la suma del límite superior sobre 2. Entonces sería 15 más 25 da 40 entre 2, 20. Ahora el ancho de clase podemos darnos cuenta que es de 10. Entonces podemos ir sumando 20 más 10, 20, 40. O si bien ustedes prefieren, pueden sumar los límites y dividirlo entre 2 para cada clase. Yo personalmente prefiero hallar el ancho de clase y sumarle para cada marca de clase. Bueno, está bien, ¿no? ¿Eso sacaron ustedes? Sí. Sí. Ya. Ahora vamos a reemplazar la fórmula en la que dice sumatoria de la marca de clase por
la frecuencia absoluta. La primera clase tenemos 20. 20 por ¿cuánto? 40. Y así vamos reemplazando. No es muy complicado. Con su marca de clase y su respectiva frecuencia absoluta para cada clase. ¿Cuántas clases tenemos en esta tablita? 6 clases. Entonces tendríamos que tener 6 sumas. En cada suma tendría su multiplicación. 50%. Pueden ir reemplazando o metiendo los datos en la calculadora, por favor. Ahora dice la sumatoria de las frecuencias absolutas va en el denominador, pero también sabemos que el número de muestras es la sumatoria de todas las frecuencias absolutas. Así que, si bien podemos copiar 40 más 77 más 143 más 180 más 270 y más 275, podríamos preferir poner simplemente el número de datos y gracias a la frecuencia absoluta acumulada conocemos ese dato. ¿Cuánto es? 975. Bueno, yo para ahorrar el tiempo no lo estoy copiando, pero ustedes si quieren lo pueden copiar así todo esto. Aquí abajo. Pero igual la sumatoria va a dar 975. Ahora, ¿cuánto da el resultado de esta operación? A mí me sale 52.7. 52. ¿A quién más le sale ese número? A mí me salió 54.3. 54.3 a mí me salió. 2-1. ¿Quién da más? ¿Habrá alguien más que le salga 54.3? Igual una recomendación en su examen. No tengan miedo de perder tiempo, de corregir o de meter otra vez los datos a la calculadora y sacar de nuevo el resultado. Porque es preferible Sí, perder 53. sale 54.3. Ya. Es preferible perder 2 o 3 minutos metiendo de nuevo todos los datos a perder 15 puntos y perder la materia por ese error. Así que les recomiendo que no importa cuánto tiempo, obviamente tienen que medir su tiempo, pero dense el modo de poder corregir cada uno de sus ejercicios. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota que fue cuando yo di mi primer parcial de esta materia. Yo estaba tan nerviosa porque el examen es a las 7 de la mañana de bioestadística. Bueno, en sí todos los exámenes de segundo semestre es a las 7 de la mañana. Y yo estaba muy nerviosa porque tenía miedo, yo llevé matemáticas por primera vez y bioestadística por primera vez en el mismo semestre, porque en mi primer semestre yo no pude llevar matemáticas. Entonces yo tenía miedo de perder las dos materias o reprobar matemáticas, aprobar bioestadística o reprobar bioestadística y aprobar matemáticas. Así que me empeñé, o sea, me esforcé tanto que estudié tanto y estaba muy nerviosa en el día del examen que todo lo resolví rapidísimo, rapidísimo, no sé cómo me salió todo bien porque lo hice todo muy rápido y me dio tiempo de corregirlo, todos los ejercicios. Y aún así, cuando salí, porque yo me estreso muy rápido, entregué mi examen y me salí. Y cuando vi la hora, no había pasado más que media hora. Y el examen dura 1 hora, creo,
1 hora y algo. Entonces dije, por mi nerviosismo, yo pensé, me equivoqué en todo porque lo hice en media hora. Dije, entonces debe estar todo mal para que lo haya hecho tan rápido. Pero gracias a Dios todo estaba bien, porque lo corregí todo y supuestamente me salió bien y gracias a Dios fue así. Pero no se dejen llevar por el nerviosismo, que a veces tenerlo es bueno, porque nos da la presión de tener que hacerlo bien. Así que no se olviden de corregirlo. Y ahorita les voy a enseñar, por ejemplo, en la mediana y la moda, se puede, en datos agrupados se puede verificar si el resultado está bien o mal. Y ahorita se lo voy a explicar. Ahora, la media aritmética ya la tenemos. La mediana, su fórmula es esta, que dice mediana es igual a límite inferior más el ancho de clase. No se olviden, C es ancho de clase, X sub I marca de clase. Ahora, entre corchete es el número de muestras sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la que se encuentra la mediana sobre la frecuencia absoluta de esa clase. Ahora, teníamos una fórmula para hallar la posición de la mediana. ¿Cuál es esa? Hace rato la usamos. N más 1 dividido entre 2. Ahora, ¿cuánto es nuestra muestra? ¿Cuánto dijimos que era nuestra muestra? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas. 975. Sí, porque corresponde a la última clase de la frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que la frecuencia absoluta acumulada nos da la sumatoria de cada una de las clases y abarca todos los datos o todo el número de muestras. Entonces 975 más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2. Sobre 2. Aquí me olvidé esta exposición de la media. ¿Cuánto da? 488. Ya. Estaría en la posición de este número. Ahora, en esta tablita, ¿cómo la podemos identificar? ¿En qué clase se encuentra? ¿Con la frecuencia absoluta o la acumulada? En la acumulada. ¿Sí? El 488, ¿en qué clase se encuentra de la frecuencia absoluta acumulada? En la quinta, Cuarta. En la quinta clase. en la quinta. Ya, vamos a ver. En la cuarta clase nos indica que solo llega hasta 430. Y nuestro dato o la posición de la mediana está en 488. Es decir, que no alcanza al valor que estamos buscando. Es por eso que se descarta esta opción, que sería la cuarta clase. Ahora, dijeron también, o mencionaron la quinta clase, que es esta, que su frecuencia absoluta acumulada nos indica el valor hasta el número 700. Y la cifra que estamos buscando, que es el 488, se encuentra entre el número del 430 y 700. Entonces vamos a decir
y vamos a ocupar los datos de la quinta clase. Entonces, bueno, yo de manera presencial o en pizarra le haría o sea, lo remarcaría con otro marcador aquí. Ahora lo vamos a hacer con color. Extraño la pizarra. Bueno, ahí está remarcado. Vamos a usar esos datos para la mediana. La moda va a ser distinta, no se olviden. Entonces vamos reemplazando. El límite inferior va relacionado a la clase en la que estamos usando. ¿Cuánto sería el límite inferior? 55. Más el ancho de clase. Sería 6. 6. 5. No. A ver, la fórmula del ancho de clase es 10. ¿quién se recuerda? ¿Nadie? 10. Bueno, el ancho de clase pues es el rango sobre el número de clase, pero lo podemos sacar por la marca de clase, que sería la diferencia entre la clase superior y una... Ya, sigamos. ¿Cuánto era el ancho de clase? Corto ahí, creo. Podemos sacar el ancho de clase por la clase superior, la marca de clase superior con la resta de la inferior, es decir, 30 menos 20 es 10, entonces la marca de clase, o el ancho de clase, perdón, es 10. Ahora más, bueno, sí. El número de muestra tenemos 975 entre 2. Reemplazando la fórmula. Esta formulita. Aquí. Ya, menos la frecuencia absoluta acumulada de la anterior clase. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la que se encuentra la mediana? La frecuencia absoluta acumulada. 130. 430. ¿Esto dijo? Sí, 430. Sí. Porque está una clase anterior a la que estamos tomando en cuenta en la ubicación de la mediana. Ahora todo esto es dividido. Y era que daba con la ecuación. La frecuencia absoluta de la clase en la que estamos, ¿cuánto es? 270. 270. El resultado de eso, metiendo los datos a la calculadora, ¿cuánto sería? Ah, por ejemplo, aquí igual se confunde mucho. Vamos a ir paso por paso. La mediana es igual a 55. ¿Primero es la suma o la multiplicación en toda operación matemática? Multiplicación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? De atrás para adelante. Ya. Entonces, primero resolvemos este de aquí, el corchete. Y nos da, ¿cuánto?
Primero hacemos esta división. 975 entre 2, ¿cuánto da? 487.6. 7.5. Ya, entonces, eso menos 430. Paréntesis. Sobre 270. Ya. Ahora otra vez copiamos, porque ustedes tienen que hacerlo igual a mano, ¿no? En lápiz y papel, y sacarle foto para sus exámenes. Y el doctor tiene que verificar de dónde es que están sacando el resultado. Entonces aquí sería 487.5 menos 430. ¿Cuánto da? Da 57.5. 57.5. Ya. Ahora Sí. 57.5 dividido entre 270. 0.21. Ya. Ahora, por fin vamos a poder multiplicar el ancho de clase por el corche. Audio, porfa. Te mandó el link. La mediana 57.1. 57.1. Sí, porque 10 por 0,21 nos da 2.1. Para 2.1 más 55 nos da 57.1. Y este sería el resultado de la media. Ahora, ¿cómo podemos verificar si está bien nuestro resultado? Pues nuestro valor de... Ahí, ¿cómo le digo? Nuestro resultado tiene que estar dentro de los límites de la clase en la que está ubicada la mediana. Ahora, tenemos 57.1 y los límites de esta clase, la quinta, es de 55 a 65. Es decir, ¿se encuentra dentro de los valores de los límites o dentro del rango? Sí, se encuentra. Se encuentra. Entonces podemos decir que sí está bien resuelto el ejercicio. Eso podrían hacer ustedes cuando estén dando su examen para verificar si está o no bien resuelto. ¿Ya? ¿Lo copiaron? Sí, ya la copié. La moda. En la moda vamos a sacar primero de 1 y de 2. Primero hay que ubicar la moda. ¿Saben cómo ubicar la moda? ¿En una tabla? ¿No? Sabemos que la moda es el valor con mayor frecuencia. Ahora, aquí no lo tenemos con los datos reales que podemos ver a simple vista cuál es el valor que se repite más, pero tenemos los datos de la frecuencia absoluta que nos indica cuántos datos se encuentra en cada clase. Entonces, como el valor es, la moda es el valor que más se repite, podemos usar la clase en la que tenga mayor cifra de frecuencia absoluta. De estas 6 clases, ¿en cuál creen que se encuentra la moda? Sabiendo la teoría. ¿Cuál tiene mayor cifra de frecuencia absoluta?
En la sexta clase, 275. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la moda se encuentra aquí, en esta clase. El resultado nos tiene que dar nuevamente como la mediana entre el rango de los límites de esta clase que estamos subrayando. Ahora la moda, tenemos el dato de D1 y D2. D1 es igual a la frecuencia absoluta de la clase en la que se encuentra la moda menos la frecuencia absoluta de la clase anterior a esta. Es decir, ¿cuánto es la frecuencia absoluta de la clase en la que vamos a usar? 270. La anterior. No. El primero es el de la moda, que sería 275. 275 menos 270. ¿Sí? Menos 270. ¿Cuánto da eso? 5. Ahora calculamos de... Era D1. No sé por qué puse. D2 es igual a la frecuencia absoluta de la moda, nuevamente es 275, menos la frecuencia absoluta de Pero la clase posterior a la que estamos usando, pero como es la última clase, no tenemos una frecuencia absoluta. Entonces se le pone 0, como dijo su compañera. Y nos da pues 275. Ahora reemplazamos, ya tenemos, conocemos el límite inferior, sí, porque hemos hecho que vamos a usar esta clase, entonces el límite inferior es 65. El ancho de clase conocemos del anterior ejercicio de la mediana, ocupamos 10, entonces seguimos con el mismo valor. Ahora en el corchete tenemos la división de D1 sobre D1 más D2, que ya conocemos los valores, entonces reemplazamos. Entonces la moda sería igual a límite inferior, el ancho de clase 10 y D1 5 5. sobre D1 5 más D2 200. Ahora nuevamente no se olviden, se empieza de adelante para atrás, de atrás para adelante. Tenemos una multiplicación en la suma. Copiamos lo primero, el 5 más 10, y resolviendo los datos del paréntesis, ¿cuánto nos da? 5 sobre 280. 56. 55. A mí me sale 0,02. Ya, 275 más 5 es 280, entonces 5 entre 280 nos da, ¿qué nos dijo? ¿0, cuánto? 0,02. 0,02. Redondeado, ¿no? Sí, redondeado. Ya. Ahora multiplicamos el 0,02 por 10. 65,2. Y pasa. 0,02 por 10. 0,2 igual. 0,2. Ahí. Nos da 0,2. ¿Cuánto le salió? Esto le sale, ¿no? El ejercicio. Sí. Bueno, pues eso sería todo. Para verificar, el 65,2 está dentro del rango del 65 hasta el 75. Y eso sería todo. Tengo clase.
Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda, igual me pueden hablar. Bueno, hasta luego, nos vemos. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.